¿En qué consiste el liderazgo innovador? ¿Cómo podemos saber nuestro nivel de liderazgo? Y es más, ¿quieres conocer claves prácticas para saber cómo desarrollarlo? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo del programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Muy a menudo confundimos el término de jefe con el de líder. Básicamente, un jefe es aquel que la autoridad se la da a su tarjeta, ¿no? Su puesto. En cambio, un líder es aquel que la autoridad se da a las personas que le siguen. Hoy vamos a hablar sobre todo de cómo ser un buen líder y cómo podemos desarrollarlo. Para eso contamos otra vez con un invitado que es de auténtico lujo, que ya nos prometió que iba a volver al programa y hoy aquí nos vuelve a acompañar. Muy buenas noches, Juan Carlos Cueiro. Hola Fabián, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez. Contento de tenerte otra vez aquí en el programa. Es que Villena y toda su zona es fantástica. Por supuesto que sí, hombre. Y con el apellido de Villena ya no puedo decir otra cosa. Seguro que eres heredero de los marqueses y de los duques de Villena. No sé, no me ha llegado nada, ¿vale? Pero investigaré por si acaso, Juan Carlos. Bueno, para aquellas personas que todavía no lo conozcan, podemos señalar de Juan Carlos que es Head of Talent de Manpower Group, que en concreto es el grupo líder en el ciclo estratégico del talento. También es consejero delegado de Right Management, líder mundial en liderazgo, y también es mentor coach del Human Age Institute, que es la mayor iniciativa de talento y empleabilidad de habla hispana. En el anterior programa ya comentamos que además es una persona que se lee un libro al día, escribe todos los días en su blog y ha escrito más de 44 libros, 12 de ellos con temas relacionados con el deporte y varios de ellos del deporte, pero en concreto del liderazgo. ¿Y el último, el que tienes ahí? Por supuesto, de aquí, Liderazgo Innovador para Dummies. Esta serie de libros son los que a mí me gustan, de los que son fáciles de comprender. Sí, además en el liderazgo todos somos dummies, todos somos aprendices. Antes en la introducción hablábamos un poco de la diferencia de ser jefe y ser líder. Para ti, ¿qué es ser líder? Bueno, como muy bien decía, ser jefe lo que te puede dar es obediencia, porque tienes la autoridad formal, tienes la tarjeta, pero ser líder te da la autoridad moral y por lo tanto las personas, tu equipo, hace las cosas porque realmente quiere. Solemos decir que el liderazgo es un tipo de talento, es talento para influir desde la credibilidad, desde el ejemplo, desde esa capacidad de que las personas puedan dar lo mejor de sí mismo y en otras personas precisamente para que crezcan. ¿Y por qué es tan importante el liderazgo en las organizaciones? Bueno, es esencial, es la clave de bóveda. Hablamos de los 7 magníficos de impactos, ¿no? El 90% de lo que aprendemos, para bien o para mal, en una organización aprendemos de quien lidera el equipo, del jefe, si no es líder, o del líder. El 81% de que una empresa sea atractiva depende de los líderes que tiene la organización, el nivel que tengan. El 70% de la fidelización, de que la gente se quede o se vaya, y del engagement, de que esté enganchada, implicada, comprometida, depende del liderazgo. El clima, que también depende de un 70%, es el 44% de los resultados de negocio. Y para dar un par de datos más, el 19% de toda la facturación de una empresa depende de su nivel de liderazgo y el 28% de toda la rentabilidad de la empresa depende de su nivel de liderazgo. Es la variable realmente más importante. Y cuando en este libro le has acompañado con la etiqueta de liderazgo innovador, ¿qué matices le incluiríamos? Bueno, ahora mismo tenemos por parte de la ciencia, de la neurociencia, la capacidad de entender qué liderazgo funciona. Y por ejemplo en ese libro, Ana María Castillo, que es la profesora de Málaga de Organización de Empresas, y un servidor, hablamos de un modelo de Silvia Damiano, que es una experta argentina que trabaja en Australia, bueno, en todo el planeta, pero ya reside en Sydney, que habla de 4 Is. Tenemos que ser como líderes inspiradores, integradores, imaginativos e intuitivos. Inspiradores, integradores, imaginativos e intuitivos. Y hay un modelo también que en inglés se llama Bufanda Scarf, que es de David Rock, el padre del neuroliderazgo, que dice que cuando queremos que las personas que están con nosotros den su mejor versión, pues la S es de estatus, que se sientan importantes, la C de Scarf es de certidumbre, contarles lo que les podamos contar, darles autonomía, tener buenas relaciones, y la F en inglés, fairness, es equidad, es decir, comunicar como algo justo lo que estamos decidiendo. Ese estatus, certidumbre, autonomía, relaciones y equidad son los que hacen que seamos realmente líderes, auténticos líderes hoy en día. ¿Y el liderazgo está solamente restringido a aquellas personas que están de alguna manera dirigiendo una organización
¿O se puede ejercer liderazgo desde cualquier ámbito, desde cualquier puesto de la organización? No, el liderazgo, hablamos de 3 niveles de liderazgo. Hablamos de un liderazgo personal que todos deberíamos tener para encauzar nuestra propia vida y ser más felices. Hablamos de liderazgo de equipos, que pueden ser equipos pequeños, puede ser una actividad deportiva, puede ser una actividad empresarial, un taller, y luego liderazgo organizativo, una organización más grande, y sabemos, por ejemplo, que se complica a partir de 150 personas, que es como un número mágico en el que ya es más complejo dirigir, no digamos 1.500 personas o 150.000 personas. Pero hay 3 niveles. ¿Y hasta qué punto esto de ser un buen líder se nace o se hace? ¿No? Es la típica Me pregunta. gusta ¿verdad? provocar porque al final ni nace ni se hace. No nace porque no es genético. Y cuanto más sabemos de la genética, más difícil es separar realmente qué es genética y epigenética, qué es tu cadena de ADN, lo que viene de tus padres y demás, y qué son condiciones de contexto, que incluso modifican tu ADN. Por lo tanto, no es genético en absoluto. Lo sabemos por gemelos idénticos, dados en adopción, que no tienen nada que ver con el liderazgo en lo que traen, ¿no? Y tampoco se cultiva, tampoco se hace si uno no quiere. Por lo tanto, la semilla del liderazgo es la voluntad, es querer. Es realmente esa actitud de la que tú hablas tantas veces, que en el caso del liderazgo es definitiva. Si no tienes actitud de líder, de influir, de preocuparte por los demás, de una cierta empatía, de conseguir empujar, entre comillas, para que los demás hagan las cosas, pues no vas a liderar. En un equipo de fútbol de 23 personas, cuando tú hablas con entrenadores, he tenido el honor de dirigir a muchos entrenadores en sus cursos de dirección deportiva en la federación, te hablan de 3 o 4 líderes, no te hablan de más. En alguna ocasión he leído de ti, precisamente, que hay 3 pilares en el tema del liderazgo. Si recuerdo bien, primero era marcar la pauta, en segundo lugar generar equipos y en tercer lugar generar entusiasmo. ¿Nos podrías profundizar un poquito más? Sí, la estrategia, el equipo y la energía o el entusiasmo, las 3 es. Claro, el liderazgo tiene muy buena prensa, pero normalmente se asocia a, digamos, a que te haya ido bien, ¿no? Por ejemplo, Winston Churchill ganó la Segunda Guerra Mundial. Y hay una frase que a mí me encanta de Churchill, que era un tío muy hedonista, muy placentero, que decía: la historia me va a tratar bien porque la voy a escribir yo. Él perdió las elecciones después de la guerra, los laboristas, sus rivales, dijeron: sí, Churchill está muy bien para la guerra, pero ya no estamos en guerra. Con lo cual, el votante no fue al Partido Conservador, fue al laborista, y él se dedicó a decir: bueno, ¿qué ha pasado en los 6 años anteriores? Voy a escribir la Segunda Guerra Mundial. Entonces, parece como que los líderes son los buenos, en cambio Hitler o Bin Laden no son líderes porque son los malos. Y al final, Hitler o Bin Laden para los suyos marcaba la pauta, o Hugo Chávez, o Fidel Castro, o Lenin, estamos en el año 17, hacía equipo con los suyos, con sus seguidores, y les daba una cierta energía positiva. Desde esa actitud positiva, desde ese entusiasmo. Y por lo tanto no hay líderes buenos y malos, hay líderes que tienen seguidores o líderes que pierden seguidores. Y desgraciadamente la ética es un poco polémico, pero no tiene que ver con el liderazgo. Hay liderazgos malvados, pero que consiguen que mucha gente les siga. Otra cosa es que compartamos esos valores, ¿no? Efectivamente, que nosotros creamos que son nuestros líderes, pero líderes son. Para ti, dentro del mundo del deporte, ¿quién sería un líder que a ti te llama poderosamente la atención? Bueno, seguro que hay varios, hay ¿verdad? varios. También hablamos de líderes a 3 niveles. Hay líderes que son capitanes en el campo. Y bueno, he tenido la suerte de escribir sobre el Barça de Guardiola, y ahí había toda una generación de Xavi Hernández, de Carles Puyol, en su día Iker Casillas en el Real Madrid, que han sido grandes capitanes, en Fernando Hierro, que han sido grandes capitanes en el campo y han ejercido un liderazgo en el terreno de juego. Entrenadores, por supuesto, que son líderes a la hora de preparar los partidos y cambiar la dinámica de los partidos. Guardiola, Mourinho, ahora podríamos decir Lucho, Luis Enrique, Zidane. Y luego, en el tema, por ejemplo, de La Roja, en su momento el presidente de la federación tenía que hacer un papel. Cuando escribimos el libro sobre el Mundial de La Roja, aquel mes de competición, Ángel María Villar no dio ni una sola rueda de prensa, entrevista y demás, porque los importantes eran Vicente del Bosque y los jugadores. Y por lo tanto él asumió su papel, que era un papel de federativo, un papel de relaciones públicas, pero no un papel de hablar al público. Y es importante también cada uno en su liderazgo saber hasta dónde tiene que llegar. ¿Y te atreverías a poner algún líder que pensemos que no sea ejemplar dentro del mundo del deporte? Que no sea ejemplar. Que no sea ejemplar. Bueno, es que claro, como los líderes tienen su público. Cada uno con sus valores. Claro, cuando nos han preguntado quién es más humilde, nos han preguntado a Leonor Gallardo y a mí, ¿quién es más humilde, Guardiola o Mourinho? Pues los dos son humildes, porque humildad quiere decir aprender. Y Mourinho, que ha estado en el Chelsea, en el Manchester United ahora, sigue aprendiendo. Esta cosa es que sus ruedas de prensa son un poco bravuconas, porque es lo que los portugueses llaman estrangeirao, el extranjero que ha triunfado fuera
que se puede permitir ese prurito. Guardiola es una persona que parece más humilde que Mourinho, que también sigue aprendiendo, que sus ruedas de prensa son más calmadas, más respetuosas con todo el mundo. Pero eso es su estilo de comunicación, su estilo de liderazgo realmente es el mismo. Y fuera del mundo del deporte, Nelson Mandela a mí me parece que Invictus, la película de Morgan Freeman y Matt Damon, es una película que hay que ver en el liderazgo, y que cada escena de Mandela, que como sabes está basado en el libro de John Carlin, de mi amigo John Carlin, son ejemplos de liderazgo del que todos podemos aprender. Juan Carlos, tú acompañaste también de cerca, conociste de cerca todo lo que pasó estos años en La Roja, ¿no? Sí. ¿Qué punto, hay algún momento crucial en el que pudiéramos contar alguna anécdota, algo que tú dijeras, mira, yo creo que a partir de aquí... Bueno, el verdadero líder de aquel equipo era Pepe Reina, que es un jugador, portero del Nápoles, portero del Liverpool, capaz de unificar a los madrileños, a los andaluces, a los catalanes, porque es hijo de un gran portero, nacido en Córdoba, ha estado en la Masía, su padre fue portero del Atlético de Madrid, por tanto, muchas vivencias. Y a mí me gusta recordar que cuando Silvia Barba, que es la periodista que seguía los partidos de La Roja en esa época, hace su libro, el prólogo se lo pide a Pepe Reina. Por lo tanto, el maestro de ceremonias de los triunfos era Pepe, porque nadie conocía a los demás como Pepe. Nosotros hay una película de Santiago Zanú en la que tuve el honor de participar, que se llama El alma de La Roja, y a lo largo de 100 años La Roja se quedaba en cuartos, porque cuartos te da vértigo, porque si pasas ese partido, que es un partido a cara o cruz, estás entre los 4 primeros y has triunfado, y casi es mucho más fácil todo. Pero nos quedábamos, era la mala suerte, contra los italianos, en Corea, siempre pasaba algo. ¿Y cómo se salva el vértigo? Desde el equipo, desde el compañerismo. En el Mundial contra Paraguay íbamos 0-0, lleva un penalti, el Tata Martino era el entrenador de Paraguay, no tenía nada que perder, se relajaron, y Cardoso, que es un jugador paraguayo, iba a lanzar un penalti, evidentemente Iker Casillas, portero en ese momento de la selección. Y Pepe Reina, que en ese momento era portero del Liverpool, se había enfrentado al Benfica de Cardoso, y Cardoso le había marcado 2 penaltis, le dice a Iker, ven un momento al banquillo, Iker se fía plenamente de él, y le dice, Cardoso te lo va a tirar a media altura y a la izquierda. Entonces Iker cierra los ojos y se coloca así, porque su amigo Pepe le ha dicho por dónde va a avanzar, y para el penalti. Si nos hubiera marcado el penalti, probablemente nos mandan una vez más fuera en cuartos, habríamos tenido mala suerte de cuartos, pero en ese momento el compañerismo, el liderazgo de Pepe, la confianza de Iker, y luego hay un tema que a mí me encanta, que es cuando llegan a rueda de prensa, Pepe no dice nada, y es Iker el que dice, ese penalti lo ha parado Pepe Reina, que estaba en el banquillo, y que podía haber pensado, oye, mira, le meten el gol a Iker, la prensa se lanza contra él, Sara Carbonero, en aquel momento, y pues me ponen a mí. No, prefirió ser buen compañero, ser un auténtico líder y decirle a Iker por dónde se le va a lanzar. Bueno, retomando sobre todo el tema del liderazgo, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro nivel real de liderazgo? Bueno, el liderazgo en 90% es inteligencia emocional, por lo tanto, cuanta más inteligencia emocional tengamos, más capacidad para estar serenos, estar seguros de nosotros mismos y superarnos, y luego empatizar con los demás e influirles, más liderazgo vamos a tener. Pero cada vez en las organizaciones le damos más peso a tener un propio modelo de liderazgo, es decir, no hay un liderazgo para todas las ocasiones. Hay un liderazgo acorde con los valores de la empresa, acorde con tu responsabilidad, y por lo tanto tu nivel de liderazgo tiene que estar en consonancia con lo que te está pidiendo tu organización, ¿no? Pequeña, mediana o grande. Entonces hay una adecuación, no hay líderes perfectos, sería muy aburrido un líder perfecto, hablamos de vulnerabilidad, personas vulnerables que tienen que saber, sobre todo en inteligencia emocional, cuáles sus fortalezas y luego cómo acompañarse de otras personas para cubrir sus oportunidades de mejora. Se ha escrito muchísimo sobre el tema del liderazgo. ¿Qué es lo que aporta este libro de manera diferente a todo lo que había escrito hasta ahora? Bueno, se escriben más de 1000 libros sobre liderazgo. O sea, aunque yo lea 350 al año, no leería más que un 30%. La colección para Dummies trata de ser muy práctica, trata de ser eterna, en el sentido de que no tiene caducidad. Ahora hay mucho libro que tiene caducidad de un mes o de un año o algo así. Entonces nos gusta a Ana María y a mí porque, como hicimos con Nuevo Management, el anterior, y como queremos hacer con Potencial y Rendimiento para Dummies, que será el que queremos para cerrar la trilogía, es que sea algo muy práctico. Es decir, que tú no tengas que leerte el libro entero, sino decir, bueno, tengo que darle el reconocimiento a un colaborador, ¿cómo lo hago? Tengo que comunicar en una presentación, ¿cómo lo hago? ¿Qué líderes ha habido a lo largo de la historia? Pues también tenemos un capítulo de eso. ¿Por qué científicamente solo hace 50 años que sabemos cosas sobre liderazgo?
desde un señor que se llama Warren Bennis, que ya ha fallecido, pues también tiene. Entonces, hemos incluido decálogos, hemos incluido casos de emprendedores españoles, porque es un libro muy para nosotros. Damis traduce a veces libros de autores estadounidenses, pero nosotros queríamos un libro nuestro. Se habla de Mercadona, se habla de Inditex, se habla de... Entonces, bueno, pues a lo mejor no hay que leerlo entero, pero sí lo tienes como una especie de pequeña enciclopedia, un diccionario para poder mejorar tu liderazgo. Has citado una de las empresas españolas que sacáis aquí en el libro. ¿Cómo es nuestro nivel de liderazgo aquí en España? Como me consta que tú también trabajas fuera de... Sí, yo no tengo que darte buenas noticias ahí. Fabián, el Foro Económico de Davos, que en este año 17 fue del 17 al 20 de enero, pues establece un modelo de calidad directiva, opinan miles de personas, y cuando empezó esta crisis, 2007-2008, estábamos en el puesto 27 en calidad directiva. Liderazgo es Quality of Management, calidad directiva. Y ahora estamos en el 59, hemos retrocedido 32 posiciones sobre casi 190 países. Nos han superado algunos países iberoamericanos, hermanos nuestros, han superado algunos países árabes, evidentemente están los nórdicos, algunos anglosajones. Pero bueno, como todo es una estadística, es una media. Tenemos líderes muy buenos que combinan pasión con sistemática, algunos formidables, pero luego tenemos pues mucha gente que es jefe, como has dicho, y que no saca lo mejor de su propia gente y que no hace que su gente sea feliz. Tenemos un 40% de jefes tóxicos, que básicamente aumentan la presión arterial y pueden provocar ictus o infarto, que es, para que nos hagamos una idea, por ejemplo en Estados Unidos la toxicidad genera 150.000 muertes al año en el entorno laboral. En España no lo tenemos medido, pero bueno, podemos hacernos una idea proporcional porque nuestra calidad directiva desgraciadamente es peor que la de Estados Unidos. Entonces bueno, es un tema serio. Quien tiene un buen jefe, que es un líder, una buena líder, tiene un tesoro de verdad. Que lo cuide, ¿verdad? Sí. Solo estimamos que hay uno de cada 6 directivas, que es un líder como Dios manda, ¿no? Como merece la pena. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son las razones que nos han llevado a hacer ese retroceso? Bueno, esta crisis al final ha tenido que prescindir de algunas cosas y desgraciadamente unas cosas de las que se ha prescindido, igual que del poder adquisitivo o de la educación, ha sido de la calidad directiva. Hace unos días José Antonio Marina, el filósofo, decía que le gustaría que la formación empresarial formara parte del Ministerio de Educación y no del de Economía, porque al final todos sabemos lo que se ha hecho, no solo en casos de corrupción, sino que no se ha tomado demasiado en serio. Tenemos un sistema de bienestar y de garantías donde la formación debería tomarse muy en serio y no solamente se ha frivolizado, sino que ha sido motivo de corrupción en muchos casos. Desgraciadamente no hemos aprovechado lo que teníamos para seguir desarrollándonos. Hoy tenemos incluso cursos gratuitos, lo que se llama MOOC, en las redes sociales, y la Unión Europea, no solo España, estima que el 7% de los que empiezan un curso de estos lo acaban. 93%, como es gratis, no lo acaban. Entonces es una pena, tenemos más oportunidades que nunca, pero no dedicamos el tiempo a crecer. ¿Crees que la educación que se nos da favorece un liderazgo positivo o al contrario? Hay de todo. Yo creo que las madres y los padres tenemos que hacer nuestra labor, que es una labor pedagógica. Ya los griegos diferenciaban muy bien quién era el profe y quién era la madre o el padre. Entonces eso no se puede abdicar, no se puede delegar en el colegio, es una labor que tenemos que hacer. Hay un liderazgo de madres y de padres. No podemos decir que somos los amigos de nuestras hijas o de nuestros hijos, sino realmente un modelo de liderazgo, no un modelo rígido, no un modelo autoritario, pero sí un modelo versátil y un modelo donde nos puedan mirar. Y luego, el cole tiene que dar esa base de conocimientos, que es importante, de aptitud, y luego tiene que cambiar en sus métodos pedagógicos, porque hoy hablamos de 3 E's, hablamos de la educación, la E de educación, pero hablamos de la experiencia y hablamos de la exposición. Por lo tanto, hacer presentaciones, por ejemplo, en público, a diferencia de otros países, gente sale de la universidad o sale del instituto sin haber hecho nunca una presentación, y el mundo está lleno de presentaciones todos los días, ¿no? De elevator pitch y de cosas de estas. Tenemos que exponernos y tenemos que vivir las experiencias, tenemos que atrevernos. Es una pena que por ejemplo, los finlandeses no entienden que aquí un joven de 23 años no haya trabajado nunca, que sea en una hamburguesería, o sea de guía turístico, o sea en prácticas en una empresa, o sea de lo que sea. No se puede llegar al final de la educación sin haber tenido experiencia. Antes estamos hablando de educación, antes has hablado de algunos líderes que popularmente igual no están muy bien vistos, pero que de alguna manera sí que consiguieron grandes resultados, ¿no? Hace poquito ha salido la noticia, ¿no?, de que Donald Trump se ha convertido en presidente de Estados Unidos. Sí. Vaya noticia. ¿Qué opinión te merece? Me interesa muchísimo conocer tu opinión. A ver, yo
Yo di una... Y cuidado que luego tienes que volver por Estados Unidos, por si acaso. Sí, yo di una conferencia bueno, en APD, en Gerona, en Girona, justo el día que sabíamos que el presidente electo era Donald Trump, ¿no? Había dormido muy poco porque todo el mundo pensaba que iba a ganar Hillary Clinton, ya no nos acordamos de Hillary Clinton. Y entonces anoche, bueno, pues desde las 6 que empezó a haber resultados oficiales, ya no dormí y esto. Y claro, al final, claro, las personas cuando te diriges a ellas quieren algo muy sintético. Las dos cosas que al cerebro humano en estos momentos le apasiona más, y tiene mucho que ver con el liderazgo, es gratis y nuevo. Trump era nuevo, Trump es un mesías, Trump, los grandes sociólogos están diciendo que al final estamos viviendo el declive de un determinado imperio, y entonces siempre hay un momento en el final de los imperios, pasó con el Imperio Romano, en tantos, que se busca un mesías, se busca alguien que te lo va a solucionar todo. Y entonces es una promesa que no se va a poder cumplir, porque lo que promete, claro, es absurdo. Pero era nuevo. Probablemente ahora, retrospectivamente, el Partido Demócrata no tenía que haber presentado a alguien que llevaba tantos años en la política, que ya habíamos visto con su marido, que habíamos visto 8 años con Obama, que no tampoco motiva tanto ni ilusiona tanto, que probablemente habría sido una buena gobernante, sabemos, pero bueno, Hillary era un producto ya acabado, terminado, y Trump era nuevo. Entonces ha sido la promesa, sobre todo... Bueno, ha ganado por más de 3 millones de votos Hillary Clinton, pero en el sistema representativo americano, los 6 estados que balanceaban una cosa a la otra, eran estados sobre todo del medio oeste o Florida, y estados donde una promesa de algo que, bueno, les va a devolver los empleos, les va a devolver el poder adquisitivo, les va a devolver el poder del macho alfa, que solo hay un 19% de varones mayores de 35 años en Estados Unidos, es paretiano, y sin embargo son los que han decidido el voto mayoritariamente hacia Donald J. Trump. Entonces, bueno, estamos entre la esperanza de que pueda hacer poca cosa y el miedo que se alíe con Rusia contra China, o no sabemos lo que va a ocurrir. De una manera medio burlona, del capitalismo al talentismo, en el libro que hice sobre la nueva era, había profetas que decían que en el año 18 había una guerra provocada por Vladimir Putin, que era el anticristo, pero ahora viene lo bueno. Si hay una guerra provocada por Putin, el sitio neutral al que hemos de ir a vivir para librarnos de la guerra es Brasil. Así que si ocurre, vamos todos a Brasil, porque igual que es absurdo, pero hoy podría ocurrir, esperemos que no, pero lo de Brasil como tierra neutral y de promisión parece ser que es donde hay que estar. Muy a menudo he escuchado eso de que las dos fuerzas que nos mueven en la vida es el miedo y el amor, ¿no? De lo que tratamos de huir, de lo que tratamos de buscar. ¿Cómo se relaciona también esto con el liderazgo y también vinculado incluso hasta con la política? Bueno, el liderazgo tiene mucho que ver con el amor, evidentemente. Lo que pasa es que hemos hecho una versión muy restrictiva del amor. Los griegos hablaban de 6 tipos de amor, desde el amor festivo, el amor fraternal, el amor erótico, evidentemente, incluso la manía, que es la obsesión, ¿no? Cuando algo te gusta mucho, te gusta leer o te gusta practicar una actividad deportiva, es un amor, pero que es maniático, ¿no? Y hemos perdido esa perspectiva de los griegos, que eran muy sabios. Entonces, tenemos que abrir el amor a una perspectiva mucho más amplia, y el liderazgo va de eso, va de cariño, va de marcar la pauta, va de todo eso, y es evidentemente evitar el miedo. Mi coach favorito, porque el liderazgo se desarrolla al final a través del coaching, es Aristóteles, y Aristóteles a Alejandro, a Alex, que lo cogió con 13 años y lo dejó con 19, siendo el conquistador del 90% de la tierra conocida, una de las cosas que le enseñó era la valentía, y la valentía era ni es cobardía ni es temeridad, que son dos extremos del miedo. La temeridad es que tienes tanto miedo que te dejas llevar y te lanzas y pereces probablemente, y la cobardía no haces algo por miedo. Entonces, el liderazgo tiene mucho que ver con el coraje, con el atrevimiento, con la valentía, que es el término medio entre esos dos extremos provocados por el miedo. El miedo, entiendo que es un sentimiento, una emoción del ser humano que tenemos que aprender no a evitarla, como hay gente que me dice, quiero aprender a no tener miedo, sino aprender a gestionarla, ¿no? Sí, el miedo es muy necesario. De hecho, aquellas personas que por algún trastorno no tienen absoluto miedo, pues evidentemente se queman poniendo la mano en una parrilla o se lanzan al vacío porque no tienen miedo. El miedo es absolutamente necesario. El asunto del cerebro humano, que es la máquina o el órgano más interesante probablemente del universo, no solo de nuestro planeta, es que no diferencia entre cosas que piensa y cosas que ocurren. Entonces aprendí de Mario Alonso Puig, de un gran amigo, que la última carta de Descartes, de Descartes, fue: en mi vida han pasado muchas desgracias, la mayor parte de las cuales nunca ocurrieron, solo estaban en mi cabeza. Entonces, ¿de qué miedo debemos huir? No del miedo real de un tigre que te persigue, que por supuesto la adrenalina te hace escaparte o subir a un árbol o lanzarle algo, sino del miedo ficticio, del miedo imaginario que está en tu cabeza y que alimenta el consumo, básicamente, porque genera ansiedad. Entonces,
Si alguien te dice, cuidado con el que no es parecido a ti, cuidado con salir por la noche, cuidado con, al final está alimentando que en lugar de eso consumas otra cosa. Y ese es el miedo más peligroso, el miedo que no es real. Me venía a hilarlo ya con lo de Donald Trump, digo, igual probablemente haya ganado gran parte de las elecciones utilizando esta Sí, el argumento del miedo y utilizando las redes sociales. Bueno, tiene un yerno que en Estados Unidos se ha hecho muy famoso, que ahora es el jefe de gabinete de él, que bueno, es un judío ortodoxo que hizo que su hija se convirtiera en judía ortodoxa. Tuvo una historia muy interesante, la del marido de Ivanka. Y entonces le ha enseñado a su suegro que utilizar Twitter es como tener el New York Times, pero más barato. O sea, Trump tiene 20 millones de seguidores, algunos no somos seguidores directos, pero nos llega lo indirecto, y claro, el New York Times no lo leen 20 millones de personas. Entonces, es como tener el New York Times, pero no te cuesta nada. Para terminar con un pozo todavía más positivo, ¿vale? Que estas últimas preguntas, ¿qué vinculación tendría la actitud positiva con el liderazgo? Bueno, tiene una vinculación muy importante, porque al ser un tipo de talento, la actitud está en el centro de todo, y no puede ser un gran líder si es una persona que no tiene actitud positiva. Actitud positiva inteligente, como tú dices, actitud positiva que no sea naif, que no sea ingenua. ¿Por qué? Porque te está ofreciendo un futuro que es esperanzador, y cuanto más sabemos del cerebro, más sabemos que está anticipando lo que va a pasar. Por lo tanto, los líderes te llevan a un sueño compartido, eso es muy importante, porque está haciendo equipo de verdad, porque un equipo es un grupo humano que suma, que genera sinergias, y porque da la mejor energía, ¿no? El poder en el sentido social, en el sentido positivo, es muy parecido a la energía en la física. Te permite acelerar, te permite ir más rápido. Y entonces esa capacidad de tener una actitud muy positiva, muy inteligente, muy optimista, pues te permite liderar mejor y te permite que los seguidores sean más felices, que es de lo que se trata. Yo en el tema de Trump, que le he dado muchas vueltas y ya he estado en Estados Unidos después de que ganara, incluso en la Trump Tower varias veces, tomando un café, no con él, creo que tenemos una doble grandísima esperanza. La Unión Europea, por fin, como no va a tener la tutela de Estados Unidos, porque va a ser muy proteccionista estos 4 años, va a tener la oportunidad de generar una mayoría de edad, que nos viene muy bien. Y el Brexit también nos ayuda, paradójicamente, para que sea una mayoría de edad de Francia, de Italia, de Alemania, de España y del Benelux, pero sobre todo esos 4 grandes países, teniendo en cuenta que además en el año 17 hay elecciones en Francia, en Italia y en Alemania, por lo tanto es una circunstancia para la Unión Europea muy interesante, nos jugamos nuestro futuro. Y luego hay un puente que perdimos en estos años de crisis entre España, Portugal y Iberoamérica. Tenemos que recuperar ese puente, es la misma cultura, es el mismo lenguaje, nos gustan las mismas cosas. Iberoamérica muchas veces ha quedado seducida por el sueño americano y tenemos que recuperar el sueño iberoamericano. Me encanta que termines con este mensaje positivo, ¿verdad? Y realista, espero. Por supuesto. Y ligando todas estas noticias que para algunas personas pueden tener una connotación negativa, que todo tiene su lado positivo, y encontrarlo y potenciarlo, desde luego, es eso es lo que hacen los líderes. Una gran virtud. Gracias. Juan Carlos, aquí simplemente darte las gracias de nuevo, invitar a la gente que, si queréis seguir aprendiendo, tenéis aquí el libro de Liderazgo Innovador de Juan Carlos, que seguro que vais a aprender muchísimo más. Y también, como en el anterior programa comentamos, vas a venir por aquí por la zona a hacer algunos cursos por Alicante, ¿verdad? Sí, bueno, como el coaching es la manera de desarrollar el liderazgo y desarrollar el talento, evidentemente vamos a seguir apostando por la gente de Alicante, que es una magnífica gente y que, bueno, está en un momento dulce también para desarrollar su propio talento individual y colectivo. Pues desde aquí nos comprometemos a comunicar también aquello que hagáis para que toda la gente que pueda aprenda de los mejores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bueno, a la gente que nos sigue siempre nos gusta mandarle un saludo especial a aquellos que son más activos en las redes sociales. En este caso a José Martínez, que es gerente de la empresa del Fincar, y también, ¿por qué no?, a mi hermana Remé Villena, que sé que le voy a encantar estar hoy aquí, y como no ha podido, pues un saludo muy fuerte desde aquí. Y para cerrar, bueno, se me ha olvidado preguntarle una canción que se la pregunto ya a Juan Carlos. ¿Con qué canción quieres que nos despidamos hoy? Bueno, estamos hablando de líderes. Hay una película que está marcando un poco la pauta, o mucho la pauta, que aquí se ha llamado La ciudad de las estrellas, La La Land, que es una película muy interesante porque es un musical, recupera un musical. Recordará a gente The Artist, aquella película en blanco y negro que era muda, esta es en color, en Technicolor, como en los viejos tiempos, con grandes coreografías. Con una pareja que además hace una química en términos de liderazgo muy interesante, Ryan Gosling y Emma Stone, y que tiene un tema principal que precisamente se llama City of Stars, la ciudad de las estrellas, que es muy evocador porque habla de los sueños y habla del amor. Lo que al final nutre a las estrellas, nutre a las ciudades, nutre a las personas es el amor.
Pues Juan Carlos, con este mensaje de estrellas y de amor nos vamos a despedir hoy con The City of Stars. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.